Mira, lo que pasa es lo siguiente, me llama la atención cuando siempre hablan normalmente en la parte del cuidado del medicamento en la relación a la función hepática, pero normalmente el médico no le va a decir al paciente hágase una evaluación hepática. Entonces, como que se contrapone un poquito eso, encuentro yo. En general, por lo menos yo nunca lo he visto que le hagan una evaluación, cómo lo hacen, en qué zonas se hacen. Yo trabajo en una zona bastante baja en La Pintana, entonces eso normalmente no se hace. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo? Lo que pasa es que primero, la mayoría de estos tipos de tratamientos, como deberían ser a corto plazo, no deberían tener problemas. Cuando se necesita a veces hacer evaluaciones, cuando yo hago reiterados tipos de tratamientos, cuando los tratamientos son más largos de lo normal, hay manera. Se pueden hacer, digamos que no es común que hagan tipo de tratamiento a menos que la persona presente algún problema que esté mostrando que hay alguna reacción adversa. Si a mí me empiezan a caer mal los medicamentos, o tengo dificultades para comer porque me empieza a dar asco, o empiezo a vomitar o a tener cualquier consecuencia, yo debería hacerme un chequeo. Y pueden ver si mi hígado está inflamado, pueden buscar algún tipo de... Pero lo normal es que para estos tratamientos que no deberían durar más de 10 días, a excepción de las otras cremas que son humectantes o todo, que pueden seguir tratamientos más largos, ahí vimos que en algunos casos se pueden mantener a veces por 30 días o más, en la mayoría de los casos de los productos que son más peligrosos, estos mismos antifúngicos que también causan, se eliminan por el hígado y por el riñón, la mayoría, hay que tener los cuidados necesarios porque son tratamientos cortos. Tal como decía, en el ketoconazol antes se usaban 10 días de tratamiento, venía la caja por 10 y no se usaba más. En los casos de los fluconazol hoy día, los tratamientos más largos son, a veces deberían ser 4, pero uno semanal, no más que un mes, usando uno semanal. Entonces, a veces nos ha tocado indicaciones malas y uno tiene que verlas porque me han llegado recetas para usar uno diario. Y eso uno tiene que tener cuidado y remitirlo al médico para hacerlo o decirle, señor, yo no se lo voy a vender hasta que usted no confirme que su médico, me pasó una vez, teníamos que decirle que su médico le confirme que el tratamiento está bien hecho porque nosotros no conocemos un tratamiento diario con este producto. Y a uno lo tiene que derivar de vuelta en esos casos porque no deberían usarse ese tipo de tratamiento. Espera, Cuando dicen en las reacciones, en las indicaciones, si tiene insuficiencia hepática, si llega un paciente donde el médico, ¿cómo lo hace para decir yo tengo insuficiencia hepática? ¿Cómo se da cuenta? Ese es uno de los patrones. Uno de los primeros síntomas, ese generalmente... O sea, vale mucho la observación. La observación. Y tal como te decía, generalmente la insuficiencia hepática, lo primero, tal como decía Jorge, la gente se pone más amarilla. Lo primero que tú ves en la sí, la parte del ojo se pone amarilla y ahí tú no... Pero también empieza el asco, empieza náusea, empieza una serie de síntomas que tú no aceptas, una serie de medicamentos, o sea, alimentos, desde alimentos, los alimentos grasos, todos te causan problemas en el hígado. Entonces, generalmente una persona que llega, que está va a ir a veces a ver a un gastroenterólogo por sus primeros problemas y van a denotar que su piel está más amarilla, que sus ojos están amarillos, inmediatamente en esos casos los mandan a hacer un chequeo al hígado porque tiene problemas, o tiene hígado graso, o tiene alguna inflamación por alguna, a veces hay inflamaciones, las más comunes que uno ve, una farra un fin de semana por exceso de alcohol y te causa algún problema de inflamación al hígado, pero eso basta cuidarse unos días y eso se recupera y no tiene problema. El problema es cuando esto se va haciendo crónico, porque algunas veces el hígado graso y otras cosas después no tienen arreglo. No sé si hay otra pregunta. Sí. Ahí para que se escuche su... ¿Es normal que la piel se ponga roja cuando uno se seca, al secarse? A ver, generalmente eso pasa si... El problema sería si yo al friccionarme muevo la circulación y se pone roja. Pero si uno ve después de un momento, eso tiende a tomar el color normal, y eso es normal.
El problema sería que quedara roja, que quiere decir que hay algún otro problema que me queda permanente. Yo podría tener otro problema o un sistema de circulación que esté demasiado alterado, yo tendría que verlo. Pero es normal que yo me friccione al secarme fuerte para sacar toda la humedad, que quede roja un instante. Y después normalmente toma el color normal de la piel y no hay problema. Sí, pero... No, son dos cosas rápidas. Uno, el hecho de como un poco recalcar de que las bacterias y los hongos que nosotros tenemos normalmente, como decía Mauricio, son normales. Eso que quede súper claro porque muchas veces como que se da la impresión de que uno tiene que estar lavándose las manos todo el día o que hay que tenerle miedo a los hongos, sino que es una cosa que, por ejemplo, la candidiasis que mostraba Mauricio normalmente le ocurre o le puede llegar a gente que tiene el sistema inmune muy deprimido. Por ejemplo, personas con VIH, personas que trasplantadas, gran quemado. En el fondo, la idea que nos quedemos es que si nosotros vivimos sanamente, tenemos una buena alimentación, hacemos actividad física, es menos probable que nos llegue una infección que nos pueda afectar de manera complicada. Y lo segundo era un aporte nomás. En la página del Ministerio, por si acaso, está una sección que es sobre medicinas complementarias, donde está un libro de medicamentos herbarios tradicionales. En esa parte ustedes pueden revisar, hay 103 plantas que se pueden ocupar en distintas patologías, entre ellas, por ejemplo, de este tipo. Y en ese caso la manzanilla, que es algo que nosotros tenemos todos los días, que uno puede llegar y acceder en el supermercado, que no sale más allá de 600 pesos, 700 pesos, uno puede ocupar, por ejemplo, la manzanilla para para aliviar, por ejemplo, la picazón, para aliviar las complicaciones, por ejemplo, de la rosácea, que es otra patología de la piel. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas antes de pensar también directamente en ir a comprar un medicamento. En el fondo, tenemos otras alternativas que están más cerca de nosotros y que es de como revisión propia. Sí, ahí yo mencioné que en los baños se usan la avena y eso es algo natural. O sea, uno no tiene que comprar un medicamento de avena. Normalmente eso se vende como producto natural. Hay jabones de afrecho que vienen con avena que también se pueden usar y que sirven para este tipo de cosas. ¿Tú querías hacer otra pregunta más? Sí. Yo he escuchado siempre adelgazar la piel por el uso de corticoides. Fisiológicamente, ¿qué es eso? A ver, lo que pasa es que la piel tiene un grosor, ¿ya? Lo que se dice es que el uso frecuente de esto lo que tiende a hacer es que como si yo antes tuviera 10 capas, ahora me van a quedar al principio 8 si yo lo uso frecuentemente, lo que hace que sea más vulnerable. La piel es nuestro principal sistema de defensa para que no entren cosas que estén en el ambiente. Si yo mismo tengo algunas cosas, ya les dije, yo me pego un martillazo en el dedo y algunos de estos sistemas endógenos me pueden entrar, es porque yo partí esa piel que es mi primera defensa. Yo mismo me metí hacia adentro infecciones que estaban como parte de lo que hacen que mi piel tenga un sistema normal, pero no es normal que esas entren a mi sistema sanguíneo. En la medida que yo achico de alguna manera este grosor de mi capa, a veces pasa con las quemaduras o con otras cosas, es más fácil permear y llegar adentro. Y eso es lo que se trata de evitar. El corticoide lo que hace es achicar este nivel de la capa. Va rompiendo, lo que pasa es que tú tienes una serie de capas de células y ese te va rompiendo esas capas de células. ¿Ya? Mira, la manera más simple de explicar, tú tienes que entender, el corticoide es algo que nosotros nos metemos externamente, un medicamento, pero el corticoide nos trata de emular algo que nosotros tenemos siempre, que es cuando tú tienes una inflamación, un poco lo que decía Mauricio, si tú te pegas en el dedo, el cuerpo libera cortisol, que en el fondo es para antiinflamatorio. Ahora imagínate entonces que tú has andado en auto, imagínate andar en un auto en primera todo el rato. En el fondo, si tú andas en primera, los primeros 100 metros no hay ningún problema. Pero si tú andas todo el día en primera, el auto se te quema. ¿Cierto? Eso mismo es los corticoides.
El corticoide está hecho, me refiero a que están hechos para que tú, una reacción inflamatoria puntual. Pero si te estoy dando todo el rato que tú estás con inflamación, dim- Por ejemplo, el mecanismo de acción, yo sé que el corticoide va al núcleo, que ayuda, ¿sí? que interrumpe la transmisión. Por lo tanto, está relacionado con las proteínas. Sí. Pero, ¿cómo lo relaciono con el adelgazamiento? A eso voy yo. La piel, tú más o menos entonces perfectamente entiendes cómo son lo de las capas. Si entiendes lo de las capas están hechas entre grasa y están hechas en proteínas, que son las que están intermedias. El corticoide lo que hace es disminuye las proteínas, como tú dices, y también el tema de las grasas las ocupa para energía. Entonces te disminuye la cantidad que tú tienes disponible en las capas de la piel para ocuparla en otras cosas. Por eso también también te sube el azúcar de la sangre y también en el fondo hace todo lo que implique ¿cómo se llama? El fight or flight, ¿cómo se diría en español? Que se me da, que es cuando tú... Exacto, cuando tienes ese mecanismo que es como cortito, porque en el fondo alguien te va a atacar y tú tienes que correr, lo tienes en el largo plazo, significa que tú estás pidiéndole al cuerpo que todo el rato necesitas más energía. Entonces, en eso es lo que tú disminuyes la cantidad de proteínas, de grasas que están disponibles para los otros, y ahí los llevas para otro lado. Cuando uno, es lo que les decía, cuando uno destruye esas proteínas que forman las capas, tú vas creando células muertas y las células muertas se van descamando. Y esa es la manera en que va saliendo y se va adelgazando la piel, por descamación de toda ella. Son dos consultitas. El picor y el prurito es diferente. Lo que pasa es que aquí lo puse yo así porque prurito a veces da la sensación de como que me pica y no es tan... Acá el picor se entiende como una picazón extrema que yo me tengo que rascar, ¿ya? Como yo me tengo que rascar. Pero puede ser en el fondo lo mismo, lo que quiero que entiendan con esto es que prurito yo puedo tener molestias y a lo mejor me hago así, en algunos casos cuando se quiere llevar a esa sensación extrema de que la gente me tengo que rascar y yo mismo me causo las lesiones, se habla de una picazón extrema que me causa el que yo me tenga que rascar. Y eso es lo que provoca gran parte de todas estas lesiones que vimos, en todas está metida la picazón como primer síntoma de todas ellas. La gente a veces llega con los pies teñidos en los sobrecitos de permanganato, y que es algo como ya de años, o sea, como por tradición. Lo indicado, ¿qué es decirle al paciente? A ver, el permanganato sirvió durante muchos años, es un excelente antioxidante y por oxidación termina matando el hongo en ese caso. La gente, tratamientos baratos, si alguien no puede pagar las cremas y todo, es una alternativa, ¿ya? Es una alternativa que uno no puede desechar. Ahora, lo importante es que eso tiene que ser diluido, no tiene que ser tan concentrado, no debería dejar grandes manchas todo el permanganato. Hay que pensar que el permanganato es uno de los grandes antioxidantes, entonces ahí funciona por solamente oxidación y ruptura del tejido del hongo para matar al hongo, digamos. Sí, sí, no. No, es una puntita nomás. Sí, es como en la cocina donde le dicen agregue una pizca, esto es lo mismo, no tiene una medida exacta, pero es como una puntita de un cuchillo que tú le agregas en un bol donde puedas poner la cantidad de agua para el pie nomás. ¿Ya? Es un poco nomás. Debido a la insuficiencia vascular periférica inferior que provoca los várices, ¿cómo se puede mejorar la calidad de piel en ese caso que producen úlceras? Bueno, una de las cosas primeras es mejorar la circulación, ¿ya? Y otra importante, ahí se pueden usar... Bueno, ahí hablamos de algunos emolientes que permiten evitar la resequedad de la piel.
hay emolientes que se pueden usar en adultos con urea, se pueden usar algunos otros en base a avena, se pueden usar algunos productos naturales, el matico también, que también son excelentes. El matico, sobre todo en el sistema estomacal, cuando hablamos de las úlceras, también ahí funciona bastante bien. Y también, ustedes lo han visto, en evitar la protección del pezón como un buen regenerador que rompe ahí. Se usan las cremas de matico en todo este tipo de cosas, pero es importante ahí mantener que sea la piel tersa y que se mantenga bien para que no se reseque. En la medida que se reseca hay picazón y después uno mismo se puede rascar y ir metiendo todas estas cosas. Ahí hay una serie de emolientes y humectantes que se pueden usar naturales y otros. El aloe vera también viene asociado con una serie de cosas que pueden ser un excelente humectante. Sí. Sí, para usar, sí, hay varios, que cuando no se pueden usar medicamentos para tomar, hay algunos flavonoides que se usan para la circulación. Ahí hay varios casos de medicamentos hoy día con flavonoides para usar para el sistema venoso. Y, sí. Sí, pepa de uva. Sí, hay por lo menos hay dos o tres medicamentos en base a flavonoides que se venden, y también hay una serie de productos naturales que también son para las varices, también usados en base a distintos tipos de mezclas de productos naturales, que también sirven para las varices sin causar a veces problemas en otras de las áreas donde haya otra enfermedad.